Hola chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva clase, preparando lo que va a ser nuestra prueba integrativa. Eh, en la primera parte, ¿cierto? De este video nosotros comenzamos, ¿cierto? A ver algunos elementos, ¿cierto? En el orden en la que nosotros lo fuimos viendo al comienzo del semestre. Vimos los conceptos de la actividad física, el ejercicio físico, salud, calidad de vida. Después hablamos del IMC, la fórmula, los cálculos, la clasificación de la tabla, la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca máxima, ¿cierto? Eso fue lo que alcanzamos a ver en el video pasado, ¿cierto? Vamos con el segundo. Un segundito. Vamos a comenzar con el segundo y la idea nuevamente es que una vez que terminemos estos videos tengamos el espacio para conversar acerca del contenido en Collaborate para que salgamos de dudas que puedan existir, porque recuerden que ya después que veamos estos contenidos no los vamos a volver a tocar y la idea es ya ir preparando de la mejor manera posible esta prueba integrativa eh, fijada, ¿cierto? Para como nuestra última evaluación, donde tenemos la incorporación de todos nuestros contenidos vistos en el semestre. Recordar que va a ser una prueba cerrada, de tipo cerrada, ¿cierto? Con preguntas cerradas. Recordar también que el documento, ¿cierto? De la evaluación integrativa se encuentra con ustedes en la carpeta de evaluaciones para que la puedan revisar. De la misma manera que se encuentra la evaluación número 3 también, por si hay algunas personas que presentan aún dudas al respecto, la pueden encontrar. Y la idea es que podamos ir conversando acerca de cualquier duda que se puedan ir planteando. La prueba ya se encuentra en construcción, así que deberá estar ya lista esta semana para así ir revisando, ¿cierto? Una de las preguntas. La idea es que muchas de las preguntas que voy a realizar las vamos a ver justamente en este mismo video o en estos videos, ¿cierto? Donde vamos a ir viendo las posibles preguntas que podamos ir realizando, ¿ya? Nuevamente, recordarles que como hemos estado funcionando en el último tiempo, una vez que finalice la cápsula de contenido, ¿ya? No tenemos cápsulas de ejercicio. Eh, la idea es generar entonces este uso del tiempo para preparar esta evaluación. Si no hubieran dudas, si no hubieran consultas, usted puede disponer de su tiempo, ¿ya? Al igual que lo hemos hecho en las últimas clases. Cuando usted finalice, si no tiene dudas en relación al contenido, puede salir de la sesión y no hay inconveniente con eso. La idea es que usted aproveche al máximo su tiempo, disponga de su tiempo de la mejor manera posible. Bien, eso para aclarar. Ya, vamos entonces con nuestro contenido y comenzamos a hablar acerca de las cualidades físicas, ¿cierto? Que nos han acompañado durante gran parte de este proceso. Hemos estado trabajando con él en las investigaciones, ¿cierto? El trabajo investigativo que ustedes realizaron. Y comenzamos entonces a hablar de las cualidades físicas, las básicas, ¿cierto? No son las únicas, pero las cualidades físicas básicas como la resistencia, o sea, no como, son cuatro, ¿cierto? La resistencia cardiovascular, que se divide, ¿cierto?, en resistencia aeróbica y anaeróbica, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad, ¿ya? Esas serían las cuatro cualidades físicas básicas que hemos visto, que hemos desarrollado. Nos vamos a quedar con estas principales, ya no vamos a tocar las otras cualidades.
y vamos a ir definiéndolas uno por uno para ir nuevamente tratando de ejemplificar y tratar de aclarar al máximo cada una de ellas. En la prueba la verdad es que le fue en este ítem o cuando hablamos acerca de la resistencia aeróbica y anaeróbica, la mayoría de las personas lo entendió perfectamente, dado los resultados de la evaluación, y que en esas preguntas la verdad es que prácticamente todos respondieron correctamente. Pero evidentemente vamos a tocar cada uno de estos temas para ir aclarando y dando aclaraciones a las personas que lo necesiten. ¿Ya? Bien, lo primero entonces, hablar, ustedes tienen acá imágenes que lo pueden ir ayudando a comprender. Cuando hablamos de resistencia cardiovascular, inmediatamente nosotros deberemos pensar en dos tipos, ¿cierto? Cuando hablamos de resistencia cardiovascular, hablamos también de un proceso, de un tipo de entrenamiento, ¿cierto? Que tiene que ver o está muy relacionado con nuestro corazón, con nuestro músculo, ¿cierto? Que es el corazón, y donde nosotros lo podemos entrenar de mejor manera o prepararlo de mejor manera a través de la resistencia aeróbica. A través de ese tipo de entrenamiento, nosotros vamos desarrollando una resistencia cardiovascular mejor, mayor, ¿cierto? Que me permite hacer un ejercicio por más tiempo y con más eficacia. Eso es súper importante, porque una vez que mi corazón está entrenado, una vez que mi corazón está entrenado, lo que va a pasar es que él va a ser más eficiente a través del tiempo, ¿cierto? Mi corazón se va haciendo menor desgaste para hacer un mismo trabajo. Vale decir, si antes yo para trotar media hora necesitaba unos latidos intensos, ¿cierto? O mi frecuencia cardíaca se disparaba. En la medida que yo entreno y voy mejorando y voy corriendo 1 hora, 2 horas, la verdad es que después, evidentemente, correr esa media hora, la exigencia de mi corazón es muy distinta, porque él ya está entrenado y ha desarrollado una mejor resistencia cardiovascular, ¿ya? Entonces es importante entender que las resistencias lo que van haciendo es que mi corazón sea cada vez más eficiente. Y en la medida en que, y es más eficiente en todo momento, ¿ya? Eso es súper importante entender. Cuando yo estoy descansando, cuando yo estoy hablando, pero soy una persona entrenada, mi corazón, para hacer un trabajo como estar frente al computador, como caminar, como hacer actividades simples, va a necesitar un mínimo de trabajo, siendo que otras personas, para hacer el mismo trabajo de estar hablando, de estar conversando, de estar caminando, su corazón necesita estar trabajando de manera más dura, por decirlo de una manera, lo que hace que sea su corazón menos eficiente, ¿ya? Un ejemplo concreto: para ver televisión, el corazón de una persona entrenada, ¿cierto?, puede latir 40 veces por minuto, 50 veces por minuto, mientras que para hacer el mismo ejercicio, otra persona no entrenada, su corazón puede estar latiendo a 100 latidos por minuto, ¿ya? O sea, el desgaste entre un corazón y otro es notorio. Más que el desgaste, es la eficiencia, ¿cierto?, entre un corazón y otro, que un corazón necesita hacer bombear mucho más sangre para hacer una actividad sencilla. Y evidentemente, cuando yo le exijo a ese cuerpo subir una escalera, trotar, correr por alguna necesidad, ese corazón se va a disparar, ¿cierto? Y va a comenzar a necesitar mucha actividad. Bien, entonces, cuando hablamos de resistencia aeróbica, ¿cierto?, hablamos de actividades que son de baja intensidad, ¿cierto?, como caminar, como trotar, como andar en bicicleta, nadar suavemente, todas las actividades que yo puedo hacer por un largo periodo de tiempo, ¿ya?, que no me demande una intensidad muy alta, ¿cierto?, como correr a gran velocidad, como subir corriendo las escaleras, saltar, ¿ya?, o actividades aún más intensas,
como levantamiento de pesas, como un movimiento de un cuerpo muy grande, ¿cierto? Que yo necesito mover, no sé, una persona que se desmayó, por ejemplo, y la necesito mover, eso me va a requerir un esfuerzo muy, muy grande. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer la diferencia entre la resistencia aeróbica y la anaeróbica. Por tanto, perdón, por tanto, ahí sí, ya, ahí sí, un poquito más cómodo, estaba muy incómodo. Por tanto, tenemos esta resistencia aeróbica que la puedo desarrollar por mucho, mucho tiempo, ¿ya? Pero eso significa que es una actividad de baja intensidad, y por eso imagínense de inmediato, cuando hablamos de eso, imagínense caminar. Usted, si yo le digo, camine sin parar por mucho tiempo, usted lo puede hacer. Pero si le digo, haga esa misma distancia que va a ser caminando a máxima velocidad, es imposible, no lo puede hacer, ¿ya? Porque el requerimiento energético es distinto y tus fuerzas, ¿cierto? Tu energía se agota rápidamente cuando nosotros utilizamos la resistencia anaeróbica, ¿ya? Por eso están los ejemplos ahí para que se guíen. De la resistencia aeróbica aparece nadar, aparece trotar, andar en bicicleta. Y por otro lado aparecen ejercicios muy intensos como una carrera a máxima velocidad, un levantamiento de pesas, que nuestro cuerpo lo permite hacer pero por segundos, por un periodo muy muy corto de tiempo, ya que el desgaste energético es muy grande y se hace, bueno, no hablamos mucho acerca de los sustratos energéticos, no lo vamos a hacer ahora, pero tiene que ver con justamente de dónde sale esa energía para poder hacer ese ejercicio, ¿ya? No lo vamos a mencionar ahora, solo algo muy del detalle, que aeróbica, ¿cierto? Viene del aéreo, del oxígeno, y nosotros nos alimentamos de eso para poder hacer un ejercicio. Mientras que la otra, si bien comienza de manera aeróbica por unos segundos, ¿cierto? Y comienzo a respirar, pero después yo tengo deuda de oxígeno. Yo ya no puedo hacer ese ejercicio solamente con respirar porque quedo en deuda. No alcanzo a cubrir el gasto a través del oxígeno, ¿ya? Y de ahí se alimenta de otros elementos de nuestro cuerpo para producir esa energía, pero eso se agota rápidamente, ¿ya? Rápidamente. Bien. Para finalizar con respecto a la resistencia aeróbica y anaeróbica, está presente prácticamente, como lo hemos dicho, ninguna de estas cualidades físicas como que está separada de otra, pero está muy presente en prácticamente todo lo que nosotros hacemos, todas las actividades que nosotros hacemos, están ligadas con la resistencia aeróbica y anaeróbica. Lo más común es la resistencia aeróbica, ¿cierto? Cuando desarrollamos una caminata, cuando desarrollamos elementos que son muy sencillos para nosotros y que son comunes, que son ejercicios comunes, como andar en bicicleta, caminar. Ya la resistencia aeróbica es un poco más difícil de darse de manera natural o en el día a día. Puede ser, por ejemplo, cuando, claro, subo una escalera corriendo en el trabajo, en el metro. Ahí podríamos decir que estamos sufriendo, porque no estamos entrenando, pero estamos sufriendo un poco lo que es la resistencia anaeróbica, ¿ya? Bien, sigamos entonces. Bien, luego de eso pasamos a la fuerza. Habíamos clasificado la fuerza en dos tipos, ¿cierto? Bueno, la definición, ¿cierto?, de fuerza, la capacidad de generar tensión muscular frente a una resistencia, independientemente de que se genere un nuevo movimiento, y de ahí viene la clasificación de la fuerza, lo que nosotros habíamos mencionado. Siempre va a haber, cuando hablamos de fuerza, siempre estamos hablando de una tensión muscular, de una contracción muscular que se produce, y la diferenciación que nosotros tenemos que hacer es cuando se produce esta contracción muscular, ¿cierto?
lo que debiéramos hacer o diferenciar es cuando se produce una contracción muscular con presencia de un movimiento articular, lo que visualmente me indica que me estoy moviendo, ¿cierto? Cuando hay movimiento articular, se puede visualmente detectar que yo me estoy moviendo, ¿ya? Y la otra, cuando hay una contracción muscular, pero no hay presencia de un movimiento articular, ¿ya? Y ahí es donde hacemos la diferencia. Cuando tenemos una contracción donde se produce una contracción muscular, pero no implica un movimiento articular, ¿ya? Estamos hablando de la fuerza isométrica, ¿ya? Cuando entonces yo produzco una contracción, yo empujo una pared, ¿cierto? Pero no hay movimiento articular, mis codos no flectan, mis hombros no se retraen, ¿cierto? Yo solamente estoy estático, pero mis músculos, ¿cierto? Sí están contraídos. Sí. Mis músculos sí están contraídos, están ejerciendo una fuerza, ¿ya? Están, por ejemplo, al hacer este movimiento, ¿cierto? Esta presión, mis músculos están ejerciendo una presión, ¿cierto? Están ejerciendo una fuerza igual entre ellos, ¿cierto? Para mantener la posición, pero hay una tensión muscular. El músculo está tenso y está generando una tensión, por ende está generando fuerza, ¿ya? Eso es súper importante. Habíamos dicho también en una pregunta, ¿cierto? De prueba, que la resistencia isométrica, perdón, la fuerza isométrica es genial, ¿cierto? Para entrenar la fuerza. A través de esta, cuando nosotros hacemos tensión muscular, ¿cierto? Este músculo que está trabajando intensamente, en este caso para igualar la fuerza del otro brazo, ¿cierto? Pero si yo estoy empujando una pared y aplico este movimiento o estoy haciendo una posición de plancha, ¿cierto? Si yo mantengo esa posición, mi músculo va a comenzar a tiritar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está ejerciendo fuerza para mantener esa posición, ¿ya? Evidentemente quizás usted no lo sienta de inmediato, pero sí el músculo está trabajando de una manera intensa y eso lo que va haciendo, producto de ese tipo de contracción que hacemos, va generando fuerza. Acá no necesariamente hay un engrosamiento de la masa muscular, sino que básicamente lo que tú desarrollas es fuerza, fuerza pura podríamos decir, ¿ya? Por eso es importante este trabajo incorporarlo siempre en los distintos ámbitos que usted tenga de entrenamiento, incorporar la fuerza isométrica, ¿ya? La que no tiene movimiento, pero que genera esa fuerza, ese aumento de fuerza, ¿ya? Y por otro lado, teníamos la fuerza isotónica, que es la más común o la más fácil de identificar, que es cuando sí se produce un movimiento articular, ¿ya? Cuando hay un movimiento articular, yo estoy hablando de una fuerza isotónica. Puede ser de todas nuestras articulaciones, ¿cierto? Si estoy haciendo un levantamiento de pesas, ¿cierto? Y estoy levantando, evidentemente hay contracciones musculares y articulares, ¿cierto? Movimiento articular, en este caso hombros y codos están trabajando para generar ese movimiento. Y ahí cuando nosotros hablamos de la resistencia, de la fuerza isotónica, donde sí tenemos a través de la vista lo podemos identificar como una contracción, como una fuerza isotónica, y que se divide en este caso, y es importante entenderlo, como se divide la fuerza isotónica en una contracción concéntrica y una contracción excéntrica. Cuando hablábamos de eso, lo que explicábamos es básicamente cómo está trabajando ese músculo, si ese músculo se está acortando o si ese músculo se está alargando. Básicamente eso es entender lo que es la fuerza concéntrica, y cuando hablamos de concéntrica hablamos que el músculo se está acortando, ¿ya? Se está concentrando, podríamos decir, ¿cierto?
concentrando, y excéntrico podríamos entenderlo como extendiendo, ¿ya? Lo más fácil, ¿cierto?, que habíamos visto para entender tenía que ver con el bíceps, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos bíceps, al extender, por eso hay que fijarse qué músculo estamos hablando, ¿ya? En este caso, si es bíceps, yo aquí estoy haciendo una contracción del bíceps, por ende es una contracción, o sea, una fuerza isotónica concéntrica, mi músculo se está acortando, ¿ya? Y cuando yo lo alargo, ¿cierto? Cuando dejo caer esa mancuerna, mi músculo se va alargando y eso es una contracción excéntrica. Ambos son importantes en todo desarrollo de la movilidad y la contracción del músculo para generar el aumento, por ejemplo, de masa muscular. Cuando creemos, ¿cierto?, que solamente es la contracción concéntrica la que me ayuda a generar ese músculo, eso es incorrecto, porque hago la contracción, ¿cierto?, concéntrica, y hacer el movimiento, este movimiento que genera tensión, ¿cierto?, una gran tensión, y llevarlo hasta el máximo de extensión, es un gran trabajo también. No es solamente este que nosotros deberíamos hacer, sino que deberíamos concentrarnos justamente en la fuerza, en la contracción excéntrica, ¿ya? Lo mismo en todos los músculos abdominales. Cuando yo subo, ¿cierto?, un abdominal, acá yo estoy haciendo la fuerza isotónica, ¿cierto? Estoy moviendo y estoy haciendo una contracción concéntrica, ¿cierto? Estoy concentrando los músculos del abdomen, lo estoy acortando, y luego voy hacia atrás, ¿cierto?, para generar una extensión de estos, y ahí está nuestra contracción excéntrica, ¿ya? Y así en todos los músculos aparecen ahí algunos detalles, por ejemplo, el trabajo de tríceps y el trabajo de piernas, ¿cierto?, cuando hablamos de la contracción de los músculos, ¿ya? ¿Qué más de ahí? Fuerza, contracción muscular. Ya, creo que eso está bastante claro. Bien, pasamos entonces a la flexibilidad. La flexibilidad, ¿cierto?, consiste, y esto es súper importante entenderlo, cuando se habla del concepto de flexibilidad, la flexibilidad es un todo. Pregunta de evaluación también. La flexibilidad es un todo, no es, cuando hablamos solamente de flexibilidad, no es solamente el músculo el que está contenido en esa definición. Es todo lo que me permite realizar la acción de flexibilidad, es el proceso que tiene la elasticidad de los músculos, pero también son los tendones, también son los ligamentos, son las articulaciones las que me permiten esa movilidad general, ¿ya? Y todo eso abarca la flexibilidad, es un proceso, más bien es casi todo el sistema, ¿cierto?, de muscular, óseo y articular los que están mezclados en esta definición, ¿ya? Pero es importante entenderla como un proceso bastante general de nuestra movilidad total, ¿ya? Importante entender eso para la prueba, ya que involucra que no solamente entender como el músculo el que tiene que ver con nuestra flexibilidad, sino que es todo el aparato locomotor, ¿ya?, de cada uno de nosotros, ¿ya? Y bueno, una de las cualidades que nosotros hablábamos de la flexibilidad, primero que es muy fundamental para la vida, muchas veces despreciada la flexibilidad, muy pocas veces trabajada de manera seria por las personas que practican algún deporte, y la verdad es que es absolutamente necesaria, principalmente en edad mayor, ya que una de las cosas o el elemento o característica que hablamos de la flexibilidad es que ella se va perdiendo desde el momento de nacer. Nosotros vamos perdiendo flexibilidad. De ahí lo que nosotros hacemos o lo que nosotros buscamos, ¿cierto?,
es que esa pérdida de flexibilidad sea lo menos posible. Y en ese sentido habíamos comentado que las mujeres, ¿cierto?, logran mantener la flexibilidad de manera mucho mejor que los hombres. Los hombres van perdiendo flexibilidad mucho más rápido si es que no se trabaja, ¿ya? Las mujeres lo pueden mantener de mucho mejor manera que los hombres. Evidentemente, ellas también lo van perdiendo. Si no se trabaja, esa flexibilidad se va perdiendo de todas maneras, ¿ya? Principalmente cuando llegan a etapas mayores, la flexibilidad es quizá una de las cualidades físicas que más pérdida tenemos y que se hace bien difícil de recuperar cuando ya tenemos cierta edad. Por ejemplo, las cualidades físicas que más se pierden es, en este caso, la flexibilidad y la fuerza, ¿ya?, en hombres y mujeres. Estamos hablando a partir de los 40 años, hay una baja importante de fuerza en los hombres y por eso es importante tratar de mantener eso. La flexibilidad se va perdiendo mucho antes en el caso de los hombres. Ya podemos ver alumnos de 18 años que su flexibilidad ya es pobre, siendo muy joven, ¿cierto? Y así se va perdiendo rápidamente si no se trabaja. Y las que se logra mantener de mejor manera, o la que se logra mantener de mejor manera, es la resistencia, que básicamente se puede mantener por mucho más tiempo. Estamos hablando de adultos mayores que tienen resistencia, que son impecables, que pueden correr maratón, cosa que muchos jóvenes no podemos hacer. Y evidentemente ahí queda claro que la resistencia es la cualidad que se destaca como máxima donde nosotros la podemos mantener, no así la fuerza, y que la fuerza está directamente relacionada también con la velocidad, y la flexibilidad que también se va perdiendo desde que nacemos, ¿ya? Eso es importante manejarlo también para la prueba porque son preguntas que pueden salir de estas de esta clasificación de las cualidades físicas en cuanto a cuándo las vamos perdiendo. Las voy a anotar también al final, no están en este momento, así que las voy a anotar para que la tengan también, ¿ya? Bien, y la última cualidad física en este caso es la velocidad, capacidad, ¿cierto?, para realizar acciones motrices en el menor tiempo posible. Dentro de la velocidad es súper importante entender que por eso hablamos que no es una cualidad aislada, ¿cierto?, como ninguna otra. Todas tienen un poquito de otras, pero la velocidad está directamente relacionada con la fuerza, ¿ya? Bueno, en este caso no lo hablamos con ustedes, pero está relacionado con la potencia. Y la potencia básicamente es la unión de la fuerza con la velocidad, de ahí sale potencia, ¿ya? Entonces, para generar velocidad siempre tú vas a necesitar de una fuerza, ¿cierto?, que se genera a través de los músculos, y por eso es tan importante que nosotros vemos, por ejemplo, los corredores, el desarrollo muscular que ellos tienen es totalmente distinto al desarrollo muscular, por ejemplo, de un maratonista. Si usted los compara, podría haber puesto algún ejemplo acá para tenerlo un poquito más claro, pero si comparamos un maratonista con un atleta, ¿cierto?, de 100 metros planos, son totalmente distintos en el desarrollo muscular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el maratonista, ¿dónde está su fuerte, su desarrollo muscular? Su desarrollo muscular es el corazón. Ahí está su trabajo, ¿cierto? Donde él necesita que el corazón sea su músculo principal a trabajar, ¿ya? Y la resistencia cardiovascular, ¿cierto?, ese trabajo que puede hacer por más de 2 horas trotando a una intensidad altísima, su desarrollo muscular no tiene que ver con la velocidad. Pero por otro lado, ¿cierto? Incluso, ¿cierto?, los maratonistas dan como un poquito, no pena, pero en el sentido de que
uno los ve y se ven súper delgados, se ven casi esqueléticos algunos, eh, mientras que los otros se ven absolutamente sanos, ¿cierto? Con tremendos músculos, con los glúteos súper desarrollados, las piernas súper desarrolladas. Bueno, en general todo el cuerpo, ellos tienen una musculatura, los atletas, ¿cierto? Una musculatura muy, muy desarrollada. ¿Por qué? Porque necesitan de una potencia muscular, necesitan de un desarrollo muscular para generar esa fuerza, ¿ya? Y esa fuerza se traduce en velocidad, ¿cierto? Los glúteos, las piernas, el cuádriceps, los isquiotibiales, los gastrocnemios, los gemelos, ¿cierto? Conocido como los gemelos, todo eso generan, ¿cierto? Un empuje que mientras a mayor desarrollo muscular, mayor va a ser ese empuje. Por eso se necesita ese desarrollo, pero va muy relacionado la velocidad con la fuerza, ¿ya? Bien, después se generan, ¿cierto? Algunas, vamos a ir finalizando con esto, ya estamos en la media hora. Eh, Algunas preguntas que pueden salir de este contenido tienen que ver, o van a salir de este contenido, tienen que ver con las definiciones de resistencia. Hay que saber la resistencia aeróbica y anaeróbica. Básicamente entender que la resistencia aeróbica de baja intensidad, pero que puede ser de muy larga duración, y la anaeróbica de muy corta duración, pero de altísima intensidad. Eso basta con entender, ¿ya? Y para eso es importante también manejar ejemplos, porque voy a dar ejemplos en la prueba y necesito que ustedes la clasifiquen si es una resistencia aeróbica o anaeróbica. Por ejemplo, si coloco un levantamiento de pesas, si coloco un trote, si coloco un pique, ¿cierto?, a máxima velocidad. Bueno, usted tendrá que saber entonces si es resistencia aeróbica o anaeróbica. Las definiciones de fuerza, ¿cierto?, y la clasificación de la fuerza. Es importante, ¿cierto?, entender la fuerza isométrica y isotónica. Eso lo hemos también visto en los videos de ejercicio. Y entender los movimientos concéntricos y excéntricos. Eso va a ser un poquito menos, pero es importante entender porque cuando muchas veces en los gimnasios, yo sé que muchos de ustedes no van al gimnasio y me parece bien, no es un tema, pero hablamos de las contracciones excéntricas y excéntricas, y manejarlas te puede ayudar a entender mejor cómo poder realizar ciertos ejercicios. Luego, la importancia de mantener la flexibilidad, ¿cierto? La definición, en este caso no vamos a trabajar tanto, o no voy a hacer preguntas en cuanto a la flexibilidad pasiva o activa, por eso no está, pero me interesa que tengan claro la importancia de la flexibilidad, de mantenerla en el tiempo, de trabajarla, y también saber cómo nosotros podemos ir generando o entendiendo que las cualidades físicas se van perdiendo con el tiempo, y hay unas que se pierden más que otras. ¿Cuáles son las que más se pierden? Lo que dijimos, la flexibilidad y la fuerza son lejos las que más se pierden. Bueno, flexibilidad, fuerza y velocidad, porque la fuerza y la velocidad están prácticamente de la mano. Y la única, ¿cierto?, que se destaca, que se puede mantener en el tiempo, es la resistencia cardiovascular. Y la definición, ¿cierto?, de la velocidad y su relación, ¿cierto?, con la resistencia anaeróbica. En ese sentido, entender, ¿cierto?, que la velocidad y la resistencia aeróbica, ¿por qué van juntos? Porque cuando hablamos de ejercicios que son donde yo necesito la velocidad, ¿cierto?, ¿qué pasa con eso? Cuando yo hago ejercicios a gran velocidad, lo que estoy generando, lo que yo estoy trabajando, normalmente está relacionado con la resistencia anaeróbica, la cual tiene ese proceso de duración breve, porque literalmente me canso y no puedo seguir haciéndolo, ¿ya? Esa es como básicamente la conexión entre velocidad y la resistencia anaeróbica. Bien, ya, chiquillos, nos juntamos entonces en Collaborate, a ver si hay dudas en relación al contenido que estamos viendo ahora. Si no lo hay, recuerde que puede disponer de su tiempo para ocuparlo en cualquier otra actividad que sé que tienen que hacer.
Y todos los que necesiten hacer consulta o dudas, por favor, manténgase en línea y consulte todo lo que quiera para ir solucionando cualquier inconveniente para ustedes y para ir aclarándolo, ¿ya? Recordar que están arriba, ¿cierto? Hace ya más de una semana las evaluaciones alternativas para las personas que no podían grabar los videos de ejercicio, ¿ya? Yo no he recibido aún confirmación de ellos, no sé si se han conectado, se han visto que ya está su tarea lista, que la tienen que entregar el mismo día que todos los demás, así que bueno, esperar que la hayan visto, esperar que ya estén trabajando en ella. Y insisto, si hay duda o consulta o alguien está perdido, no sabe bien de qué se trata, las evaluaciones que vienen, por favor, no se quede con esa duda y consulte todo lo que quiera. ¿Ya? Bien, chiquillos, que estén muy bien. Chao, chao.